Bienvenidos sean una vez más a su rincón favorito del universo de las telenovelas turcas, el lugar donde destapamos los secretos más jugosos y desentrañamos los misterios más intrigantes de nuestros galanes predilectos. Agárrense fuerte porque hoy la cosa viene picante. Vamos a sumergirnos en un tema que siempre enciende la chispa de la curiosidad y la controversia: la plata, el dinero, el vil metal. Y para ser más específicos, vamos a desmenuzar el sueldo de nuestro adorado Can Yaman. Pero no se queden ahí, porque la cosa no termina con una simple cifra. No. Hoy vamos a analizar una respuesta que Can Yaman le soltó a un fan, una respuesta que hizo temblar las redes sociales, que incendió los foros de discusión y que dividió a sus seguidores en bandos opuestos. Prepárense para un drama de proporciones épicas. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de dimes y diretes, permítanme recordarles, mis fieles seguidores, que se suscriban a este suculento canal y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Les prometo que tenemos una parrilla de contenido más ardiente que el mismísimo infierno preparada para ustedes. No se arrepentirán, palabra de chismoso profesional. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos hasta el fondo de este embrollo. Can Yaman, ese galán turco que conquistó el mundo entero con su sonrisa pícara, sus ojos penetrantes y sus músculos, con su talento actoral, por supuesto, siempre ha sido un imán para las miradas curiosas. Desde sus primeros pasos en la televisión turca hasta su consagración como estrella internacional, su vida personal, sus proyectos profesionales y, por supuesto, sus ingresos, han sido objeto de un escrutinio constante. Y es que, admitámoslo sin tapujos, ¿a quién no le pica la curiosidad por saber cuánto se embolsa una estrella de su magnitud? Los rumores sobre su fortuna han ido y venido como las olas del Bósforo, desde cifras que rozan la modestia hasta cantidades que harían sonrojar a un jeque árabe. Pero hasta ahora nuestro Can Yaman se había mantenido en un prudente silencio, evitando a toda costa revelar detalles sobre su cuenta bancaria. Pero atención, porque el panorama cambió radicalmente hace muy poco tiempo. Un comentario aparentemente inofensivo, que un fan le dejó en una de sus publicaciones en redes sociales, desató una reacción totalmente inesperada por parte del actor. Una reacción que muchos han tachado de explosiva, de intempestiva, e incluso de desmedida. La polémica está servida. Todo comenzó en una inocente publicación de Instagram. Can Yaman, en su afán por mantener a sus seguidores al tanto de sus últimos proyectos, compartió una foto promocionando su trabajo más reciente. Entre los cientos de comentarios elogiosos y las muestras de cariño, se coló uno que, sin ser abiertamente ofensivo, contenía una sutil dosis de veneno. El comentario, escrito por un seguidor anónimo, cuestionaba si realmente valía la pena el sueldo que se rumoreaba que Can Yaman estaba cobrando por su trabajo. En otras palabras, el fan insinuaba que el actor estaba sobrevalorado y que su salario era desproporcionado en comparación con su talento. La sorpresa mayúscula llegó cuando, en lugar de ignorar el comentario, como suele hacer la mayoría de las celebridades, Can Yaman decidió responder. Y para sorpresa de todos, no fue una respuesta amable, diplomática ni políticamente correcta. Su contestación, aunque libre de insultos y palabras malsonantes, transmitía un evidente enfado, una palpable frustración y una clara sensación de hartazgo. En su respuesta, Can Yaman le espetó al fan que no tenía la más remota idea del esfuerzo, la dedicación y el sacrificio que implica su trabajo. Le recordó que ser actor no es simplemente plantarse frente a una cámara y sonreír, sino que requiere horas y horas de preparación física, estudio exhaustivo de guiones, agotadores ensayos y extenuantes jornadas de rodaje. Le hizo ver que su trabajo también implica lidiar con la constante presión de la fama, la invasión de la privacidad, las críticas despiadadas y las expectativas irrazonables. Pero el golpe de gracia, la frase que incendió las redes sociales, fue cuando le dijo al fan que su sueldo no era asunto que le incumbiera a nadie más que a él y a su empleador. Le recordó con un tono que algunos calificaron de altivo, que él se había ganado cada centavo con trabajo duro y que no tenía por qué dar explicaciones a nadie sobre cómo lo gastaba. Como era de esperarse, esta respuesta generó un tsunami de reacciones en las redes sociales. Los seguidores de Can Yaman se dividieron en dos bandos irreconciliables. Algunos aplaudieron la sinceridad y la franqueza del actor, argumentando que tenía todo el derecho a defender su trabajo, su privacidad y su integridad. Otros, en cambio, lo criticaron con dureza, acusándolo de arrogancia, prepotencia y falta de humildad, argumentando que como figura pública debía ser más tolerante con las opiniones de sus seguidores, incluso si éstas eran críticas o negativas.
Pero, ¿quién tiene la razón en este embrollo? ¿Es Kanyaman un divo engreído que se cree superior al resto de los mortales, o es simplemente un hombre que está harto de ser juzgado y criticado por personas que no tienen ni la más mínima idea de lo que implica su trabajo? Para intentar desentrañar este enigma, analicemos la situación desde diferentes perspectivas. En primer lugar, es comprensible que Kanyaman se sienta frustrado y molesto por tener que justificar constantemente su éxito. Es un actor talentoso, carismático y trabajador que ha luchado incansablemente para llegar a donde está, y es natural que se sienta orgulloso de sus logros y de su posición en la industria del entretenimiento. Además, es innegable que la fama tiene un precio muy alto, y que las figuras públicas a menudo se ven sometidas a una presión y a un escrutinio injustos y desproporcionados. Por otro lado, también es cierto que Kanyaman tiene una gran responsabilidad como figura pública. Sus acciones, sus palabras y sus opiniones tienen un gran impacto en sus seguidores, especialmente en los más jóvenes. Por lo tanto, es fundamental que sea consciente de cómo se comunica, que evite caer en la arrogancia o la prepotencia, y que trate de ser un modelo a seguir positivo para sus fans. En este caso concreto, creo que Kanyaman podría haber respondido de una manera más diplomática y constructiva. En lugar de atacar al fan, podría haber aprovechado la oportunidad para explicarle las dificultades y los sacrificios que implica su trabajo, para recordarle que todos merecen respeto, independientemente de su profesión o su nivel de ingresos, y para promover un diálogo más abierto y comprensivo. Sin embargo, también es importante recordar que Kanyaman es un ser humano, con virtudes y defectos, y que tiene derecho a tener días malos, a sentirse frustrado y a expresar sus emociones. Todos cometemos errores y lo importante es aprender de ellos y tratar de mejorar en el futuro. Lo esencial es que Kanyaman reflexione sobre su reacción, que analice las consecuencias de sus palabras y que trate de ser más consciente de su impacto en el futuro. Ahora bien, volviendo al tema central de este jugoso vídeo, el sueldo de Kanyaman. La verdad es que no tenemos una cifra exacta y oficial. Como él mismo dijo, es un tema que solo le concierne a él y a su empleador. Sin embargo, sí podemos hacer algunas estimaciones basadas en la información que se ha publicado en los medios de comunicación turcos y en los portales especializados en el mundo del espectáculo. Se rumorea con insistencia que Kanyaman cobra entre 30.000 y 50.000 euros por episodio en las telenovelas turcas, lo que lo convierte en uno de los actores mejor pagados del país. Además, también se sabe que ha firmado lucrativos contratos millonarios con varias marcas de publicidad, tanto en Turquía como en el extranjero, lo que incrementa considerablemente sus ingresos anuales. Pero, ¿se merece Kanyaman ese sueldo? Esa es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. Lo que sí es innegable es que es un actor talentoso, carismático y popular, y que su trabajo genera mucho dinero para las cadenas de televisión, las productoras y las marcas de publicidad. En un mercado libre, es lógico que cobre en función de lo que vale y de lo que es capaz de generar. En definitiva, la explosiva respuesta de Kanyaman a un fan sobre su sueldo ha generado un debate interesante sobre la fama, el trabajo duro, la responsabilidad de las figuras públicas y la envidia. Es un tema complejo, lleno de matices y contradicciones, que no tiene una respuesta fácil, pero que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios, nuestros valores y nuestras expectativas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridos chismosos y chismosas. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo, detallado y sin pelos en la lengua de la polémica respuesta de Kanyaman. Hemos visto que detrás de la fama, el glamour y la sonrisa perfecta, hay un hombre que se esfuerza por su trabajo y que a veces se siente frustrado por las críticas injustas y los comentarios malintencionados. También hemos hablado de su sueldo, un tema que siempre genera controversia, curiosidad y envidia. Recuerden siempre que lo más importante es respetar a los demás, independientemente de su profesión, su nivel de ingresos o su fama. Todos merecemos ser tratados con dignidad, respeto y consideración. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la respuesta de Kanyaman? ¿Creen que fue justificada o que debería haber respondido de una manera diferente? Dejen sus comentarios aquí abajo, que estoy ansioso por leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, familiares y vecinos, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Les prometo que tenemos mucho más contenido interesante, jugoso y picante preparado para ustedes.
Hasta la próxima, mis adorados chismosos. Que el chismorreo los acompañe.